Bienvenidos a este espacio de reflexión y, de contraste de ideas. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que es a la vez muy personal y universal, la idea de la vocación divina, de la llamada de Dios. Y para ello vamos a analizar dos escenas muy potentes de la tradición bíblica: la llamada a Abraham, el patriarca, en el libro del Génesis, y la transfiguración de Jesús en el monte. Claro, y al examinar estos textos surge una pregunta que creo que es fundamental. Cuando se habla de esta llamada, ¿estamos hablando de un camino diseñado principalmente para la felicidad y la plenitud de la persona, para su propio bien, o más bien es un reclutamiento, por así decirlo, para un propósito mucho más grande, una misión universal en la que el individuo es una pieza clave, pero una pieza al fin y al cabo? Pues mira, yo me inclino a pensar lo primero. Para mí, la esencia de la vocación es una promesa de realización, de felicidad y, en última instancia, de liberación personal. Es una invitación a ser más una misma. Yo, en cambio, lo veo desde el ángulo opuesto. Argumentaré que la llamada, por definición, pone al individuo al servicio de un plan que lo desborda. El beneficio personal existe, no lo niego, pero es una consecuencia, no el objetivo principal. La misión es lo primero. Empecemos por el principio, entonces, con Abraham. Para mí, la clave está en la primera palabra que Dios le dirige. El texto hebreo dice leka, que literalmente es algo como vete de ti. Pero hay una figura clave en la tradición judía, un sabio medieval llamado Rachi, que nos da, digamos, una pista fascinante. Él sugiere que no es solo una orden, sino una promesa. Vete porque es para tu propio bien, para tu felicidad. Desde el minuto 1, la idea es la realización del individuo. Ya, pero ¿no es esa una interpretación que ya añade algo? Es una lectura espiritual muy bonita, pero el texto en su literalidad es mucho más seco, más imperativo. Es una orden. Es una interpretación que desvela la intención, yo diría, y las promesas que siguen lo confirman, ¿no? Fíjate lo que le ofrece: haré de ti una gran nación, o sea, descendencia, futuro. Te bendeciré y haré grande tu nombre, es decir, un legado, una memoria. Todo esto es lo que un hombre de esa época entendería como la felicidad total. Es un plan de plenitud personal. Este mismo hilo llega hasta el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le habla de la vocación santa que nos lleva a la vida y la inmortalidad. De nuevo, el destino es la plenitud del individuo. Pero entiendo por dónde vas, y es cierto que esas promesas son muy potentes. Pero creo que en tu lectura te dejas la frase más importante, la que cierra todo el pasaje, y le da su verdadero sentido. Después de todas esas promesas personales, la culminación es: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De repente, el foco se abre de forma espectacular. La historia de Abraham, su felicidad, su legado, todo eso es el vehículo para un plan universal. Su biografía personal se pone al servicio de la historia mundial. Pero una cosa no quita la otra. Para que él pueda ser una bendición para otros, primero tiene que ser bendecido él mismo. Sí, pero el énfasis marca la diferencia. Y hay otro detalle en el material que me parece crucial. Se nos dice que esta idea de que la promesa era para toda la humanidad solo se entendió de verdad siglos después, durante el exilio en Babilonia. Fue un momento de crisis nacional tan profundo que obligó a releer la historia y a pensar el plan de Dios a una escala mucho mayor. Esto demuestra que la misión trascendía por completo la comprensión del propio Abraham. Él es el primer actor en una obra cuyo final ni siquiera puede imaginar. Y además, no podemos olvidar que la vocación implica sacrificio. En esa misma carta a Timoteo que mencionabas, Pablo no le promete un camino de rosas. Le dice, literalmente, toma tu parte en los sufrimientos por el Evangelio. Eso no suena a un simple camino hacia la felicidad personal, ¿verdad? Suena a una misión que exige un precio. Claro, no digo que sea un camino fácil. Digo que el destino final es la plenitud, aunque el camino exija un sacrificio. Volvamos a esa llamada inicial, a ese lej leja. Insisto en la lectura de Rachi: va para ti. El propio comentario que analizamos lo recalca. Si Dios llama al hombre, es para el bien del hombre, no para otra cosa. Es una invitación al propio florecimiento. La misión universal es la consecuencia lógica de un individuo que ha alcanzado esa plenitud, que rebosa de esa bendición y por tanto puede compartirla. Es que esa lectura, aunque muy atractiva, corre el riesgo de suavizar la dureza del momento.
El texto nos advierte sobre el peligro de las sobreinterpretaciones. El hebreo literal, lek leka, es un imperativo directo, casi marcial. Suena a levántate y vete. Enfatiza la obediencia, la ruptura con todo lo conocido, el desarraigo. La llamada es, ante todo, una exigencia de fe ciega para cumplir una tarea. El para ti es algo que Abraham, como dice el propio Rachi, experimentó a lo largo de los días. Es una verdad que se descubre después. Pero la orden inicial es un mandato que pone a prueba la fe, no una oferta de bienestar. El foco está en el acto de partir, en obedecer una orden que te pide dejarlo todo por un futuro incierto. Pero es que esa obediencia no se da en el vacío. Se da como respuesta a una promesa. La fe de Abraham no es la de un soldado que obedece a un general desconocido. Es la confianza en un Dios que se le acaba de presentar como un benefactor. Como dice el texto, un creyente es alguien que sabe que, pase lo que pase, Dios lo lleva a su realización, a su felicidad. La exigencia y la promesa no son opuestas, son las dos caras de la misma moneda. La exigencia es el camino, sí, pero la plenitud es el destino que se te ha mostrado desde el primer momento. Esa tensión entre la experiencia personal y la misión me recuerda mucho a lo que pasa en la Transfiguración con Pedro. Creo que esa escena ilustra perfectamente mi punto. A ver, veamos. En medio de esa revelación gloriosa, con Jesús resplandeciente junto a Moisés y Elías, ¿cuál es la reacción de Pedro? Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Es el ejemplo perfecto de una visión centrada en la experiencia personal, en el goce del momento. Quiere encapsular esa plenitud, quedarse a vivir en esa burbuja mística. Es un impulso muy humano. Pero ¿qué hace Jesús? Inmediatamente los saca de ahí, los reconduce montaña abajo, y para colmo les impone silencio. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. La experiencia personal, por muy sublime que sea, queda totalmente subordinada al plan de salvación. El bienestar es un instante, la misión es el camino duro que hay que volver a recorrer. Es curioso que lo veas así. Yo creo que estás leyendo esa escena al revés. Precisamente se les da esa experiencia para que ellos como individuos puedan aguantar lo que se les viene encima. No es que se les niegue la experiencia. Es un regalo, un don personal para fortalecer su fe. El texto lo dice con todas las letras. La revelación se les da para afirmar su fe antes de la tormenta de la pasión. No es un simple éxtasis, es una capacitación, un blindaje para el alma. El propósito universal, la futura predicación, se cumplirá gracias a que la fe de estos individuos concretos fue fortalecida en ese monte. La misión no anula lo personal, lo necesita desesperadamente, se construye sobre ello. Pero, incluso si lo aceptamos como una capacitación, fíjate en el objetivo. Es una capacitación para el servicio. La voz del Padre desde la nube no dice, disfrutad de este momento y sentíos plenos. Dice, este es mi Hijo el amado, escuchadle. La experiencia mística no culmina en un sentimiento de paz, culmina en un mandato, en una orden que los redirige hacia Jesús y su camino, que es un camino de servicio y sacrificio. La revelación que reciben es para que entiendan la naturaleza de la misión, no para su consumo privado. Se les equipa para servir a un plan, no para que alcancen un estado de felicidad aislado en la montaña. La primacía, de nuevo, la tiene el plan. Es decisivo. El papel de la acción humana. En el Génesis, la frase que sigue a todo el discurso de Dios es lapidaria y potentísima. Abraham se marchó como le había dicho el Señor. Punto. Es su acto de fe, su obediencia activa, lo que pone en marcha la historia de la salvación. El texto lo presenta como el modelo del creyente. Es su respuesta, su sí, lo que le vale ser considerado justo. Esto subraya el papel crucial, insustituible del individuo y su libertad. Sin la respuesta de Abraham, la promesa se habría quedado en el aire. Sí, pero es que eso choca de frente con lo que dice San Pablo, ¿no? Él es clarísimo cuando escribe que nuestra vocación no se debe a nuestras obras, sino en virtud de su propio designio y de su gracia. Pablo insiste en que esta gracia fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. Desde esta perspectiva, la acción de Abraham, aunque es fundamental, no es un mérito que origina la promesa. Es la primera respuesta humana visible a un plan eterno y gratuito que ya estaba en marcha mucho antes que él. Abraham no es el autor de su destino, es el primer gran protagonista humano de un drama y escrito por Dios. Su obediencia no crea el plan, se inserta en él. No deconvence. Ese razonamiento, llevado al extremo, minimiza el drama de la libertad humana.
que es central en toda la narrativa. Pablo no anula la importancia de la respuesta de Abraham. La gracia es lo primero, por supuesto. La iniciativa es de Dios. Pero no es automática, no es un hechizo. Exige una respuesta libre. El plan eterno de Dios elige, misteriosamente, pasar a través de la historia y las decisiones de los seres humanos. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo contó como justicia. Esa justicia es su alineación personal y voluntaria con el plan de Dios. Sin ese sí libre, el plan no se habría encarnado en la historia. La grandeza del plan universal es que no se impone, sino que se propone a la libertad de un individuo, buscando su colaboración para su propia felicidad y a través de ella la de todos. Pero esa colaboración siempre se da dentro de un marco que la precede y la supera. La gracia es el contexto. La obra humana es el texto que se escribe dentro de ese contexto. Abraham es el padre de la fe no porque él diseñara su propio camino hacia la felicidad, sino porque fue el primero que se atrevió a obedecer a un plan que lo desbordaba por completo, un plan cuya finalidad última, la bendición de todas las naciones, ni siquiera podía llegar a comprender. Su grandeza personal, su nombre grande, deriva directamente de su servicio a ese propósito universal, no al revés. Es grande porque sirvió a algo más grande que él. Después de darle vueltas, reafirmo mi posición. La iniciativa divina, tanto en Abraham como en la transfiguración, se centra en último término en la liberación y la felicidad del individuo. Las promesas de un nombre, de una descendencia, de la vida inmortal, son la prueba más clara de que el camino de la fe es un recorrido hacia la plenitud personal. Y el beneficio universal, esa bendición para todos, es la consecuencia natural, la onda expansiva que se produce cuando una persona responde a esa llamada y alcanza su plenitud. Pues para mí este recorrido por los textos demuestra justo lo contrario, que si bien la realización personal es un componente real e importante de la vocación, ésta siempre se inscribe en el marco de una misión universal que la define y le da sentido. El individuo es elegido, es bendecido y es fortalecido, sí, pero con un propósito que lo trasciende. Un propósito que se extiende a todas las familias de la Tierra y que, como hemos visto, exige servicio, obediencia y hasta la disposición a sufrir por la causa. La plenitud personal se encuentra en la entrega a la misión, no antes de ella. Sin duda. Lo que queda claro es la profunda y compleja tensión que estos textos mantienen viva. Por un lado, una afirmación rotunda de la dignidad y el destino de la persona. Y por otro, su papel dentro de una historia que es manifiestamente más grande que ella. Efectivamente, y quizá la verdadera riqueza de todo esto no está en intentar resolver esa tensión de un lado o de otro, sino en entender que esas dos dimensiones, la personal y la universal, no se anulan, sino que se necesitan mutuamente, coexisten y nos invitan a seguir reflexionando sobre cuál es nuestro propio lugar en ese gran diseño.